En el epicentro de la época de oro, donde las dinastías se forjaban con sangre, sudor y secretos inconfesables, estalló una de las guerras más cruentas y silenciadas que los estudios Churubusco hayan presenciado jamás. No fue un conflicto por dinero ni por créditos en una marquesina. Fue una colisión frontal entre la moralidad asfixiante de un patriarca y la libertad clandestina de una mujer que decidió no pedir perdón por su naturaleza. Me refiero a Alejandro Changuerotti, el gigante de la actuación argentino, el hombre que personificaba la rectitud ante las cámaras, guardaba en su interior un veneno que destilaba días atrás contra su propia hermana, la magistral Berta Moss. La razón de este odio visceral, que duró hasta el último suspiro, tenía dos razones y dos nombres: la intolerancia y el despojo amoroso. Según los testimonios de aquellos ejecutivos que hoy, desde la sombra, se atreven a hablar, Alejandro nunca le perdonó a Berta dos cosas que para él eran pecados capitales: que ella amara a las mujeres, es decir, que fuera lesbiana, y que, en un acto de audacia suprema, le arrebatara de los brazos a la única mujer que él realmente había amado con una obsesión enfermiza. También, aunado a ello, se sabe que Berta Moss se cambió los apellidos por el rechazo no nada más de Alejandro Changuerotti, sino de su propio padre y de su propia madre por ser lesbiana. Sin más, ¡comenzamos! La tragedia comenzó en las mansiones de alta sociedad artística, donde la familia Changuerotti era el estándar de oro en Argentina y México. Alejandro, con un ego alimentado por el aplauso masivo, ejercía un control casi dictatorial sobre su círculo íntimo. Para él, su hermana menor Berta no solo era una hermana, era una extensión de su prestigio. Sin embargo, Berta Moss habitaba un mundo que Alejandro no podía colonizar. En los camerinos compartidos, en las fiestas privadas donde el alcohol soltaba las lenguas, Berta comenzó a vivir su verdad. El ejecutivo relata que el primer choque ocurrió cuando Alejandro descubrió una carta apasionada dirigida a su hermana por parte de una joven actriz en ascenso. La reacción de Alejandro no fue de preocupación, sino de un asco profundo que rayaba en la patología. No veía una orientación sexual, veía una mancha de lodo sobre el apellido que él consideraba sagrado. Pero el punto de no retorno, el momento en que la fraternidad se convirtió en un cáncer humano, sucedió cuando una mujer de una belleza sobrenatural, una figura que era el deseo prohibido de todos los directores de la época, entró en la vida de los hermanos. Me refiero a Emilia Guiú. Alejandro, acostumbrado a obtener lo que quería, desplegó toda su artillería de galán maduro para conquistarla. Le ofreció contratos, joyas y la seguridad de estar bajo el ala de un Changuerotti. Lo que él ignoraba es que Berta, con su sensibilidad y una comprensión que él jamás poseyó, y había entablado un romance secreto con esa misma mujer, cuando Alejandro los encontró en una situación que no dejaba lugar a dudas. El rugido de su furia se escuchó en toda la colonia Roma. No podía creer que su hermana, la desviada, a sus ojos, le hubiese ganado la partida en el terreno del deseo. A partir de esa noche, Alejandro Changuerotti juró destruir a Berta Moss. La narración rápida de esta persecución nos lleva a los despachos de los productores más poderosos. Alejandro no pedía, exigía que Berta fuera vetada, o ella o yo. Era la sentencia que retumbaba en las oficinas de los estudios. Por ello se sabe que Berta siempre estuvo en papeles complementarios, precisamente por la influencia de Alejandro, que no se cansó hasta casi terminar con su carrera. Utilizó su influencia
para que las críticas de cine destrozaran sus actuaciones. Alejandro tenía fama, pero también alegaba una falta de moral por parte de su hermana. Se filtraba en su trabajo. Berta, sin embargo, no retrocedió. Se dice que en una ocasión, frente a todo un equipo de filmación, Alejandro la humilló gritándole que era una aberración de la naturaleza y que era una lesbiana sin principios. A lo cual Berta respondió con una bofetada que resonó con un disparo, sellando su separación definitiva. No volvieron a hablarse, pero la guerra continuó en la oscuridad. El ejecutivo afirma que Alejandro llegó al extremo de contratar detectives para seguir a Berta y a su pareja, buscando cualquier evidencia que pudiera ser usada para un escándalo público que la llevara a la cárcel o al manicomio. Destinos comunes para las mujeres de su condición en aquel México de doble moral. Berta tuvo que aprender a vivir en un estado de paranoia constante, escondiendo sus afectos en casas de seguridad y huyendo por las salidas traseras de los teatros para evitar el acoso de los sicarios morales de su hermano. El odio de Alejandro era tal que incluso prohibió que el nombre de Berta fuera mencionado en su presencia, borrándolo de las fotos familiares, exigiendo que tras su muerte ella no tuviera acceso a ninguna parte de su legado. Esta investigación revela que la depresión que Berta Moss sufrió en ciertos periodos de su vida no fue una falta de trabajo, sino por la desgracia psicológica de saber que su principal enemigo compartía su misma sangre, pero sobre todo, también el rechazo de su padre y madre. La guerra de sangre de los Changuerotti es el recordatorio de que detrás del glamour de la época de oro se escondía una crueldad infinita. Alejandro murió con el puño cerrado, odiando a la hermana que simplemente quiso amar en libertad. Berta Moss, por su parte, se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa, una mujer que prefirió el exilio emocional antes que rendirse ante la tiranía de un hermano que confundió el honor con la homofobia. El conflicto escaló a niveles insospechados cuando la prensa sensacionalista de la época empezó a notar la ausencia de Berta en los eventos familiares más importantes. Mientras Alejandro brindaba con las élites políticas y empresariales, Berta se sumergía en el teatro de vanguardia y en círculos intelectuales que Alejandro despreciaba, pues eran comandados por lesbianas y homosexuales. El ejecutivo narra que hubo un intento de sabotaje físico durante una de las presentaciones teatrales de Berta. Hombres pagados por un remitente anónimo interrumpieron la función con insólitos golpes y amenazas, un método de amedrentamiento que Alejandro conocía bien. La tensión llegó a tal punto que amigos comunes de la familia intentaron mediar, pero conocían que Alejandro fue tajante y vengativo. Para él, Berta Moss estaba muerta desde el día en que decidió robarle a la mujer de su vida. Incluso en el ocaso de sus carreras, cuando el cine de oro ya era un recuerdo nostálgico, el rencor no disminuyó. Alejandro utilizaba sus entrevistas para lanzar dardos envenenados, hablando de la importancia de los valores tradicionales y de la decencia familiar, pero sobre todo de la sexualidad, códigos claros dirigidos a su hermana. Berta, por el contrario, mantuvo un silencio elegante pero cortante, negándose a darle a Alejandro el placer de verla derrotada. Esta lucha de voluntades se convirtió en una leyenda urbana dentro de la Asociación Nacional de Actores y los sindicatos de actores, donde se sabía que si contratabas a uno, no podías tener al otro cerca. La herida nunca cerró porque Alejandro nunca permitió que sanara. Prefirió, en un estado de guerra permanente, alimentado por un fuego que terminó por consumir la poca paz que le quedaba en su vejez. Muchas gracias y hasta la próxima.